del font. Vamos a ver si se puede aumentar un poquito. Un poquito, por favor. A ver. Para aquellos que no ven bien. Sí, bueno, Que tengo 20 la visión, pero es como tan pequeñito. Wow. ¿Se ve algo mejor bien. ahora? Se ve mejor. Perfecto. Ahí, ¿Listo, Facu? perfecto. Bueno, lo que le quería contar un poco es una librería para JavaScript que se llama XState. Te permite diseñar modelos de máquinas de estado finito. Ahora les explico una intro simple qué es eso y qué ventajas nos pueden dar al agregarlo. Como es de JavaScript, se puede agregar a React, se puede agregar a Vue, a Svelte y a otros frameworks o librerías de JavaScript. ¿Sí? Empecemos por qué sería la máquina de estado finito. Así, sin entrar en mucho detalle, digamos que es un modelo computacional que describe comportamiento, tiene una cantidad finita de estados, o sea, por ahí viene la parte de finito, tiene transiciones que permiten ir cambiando entre estados y generalmente tiene un estado final, o sea, eso depende. Esa sería la definición de la máquina de estado finita o el autómata finito, si quieren. Y nosotros en un proyecto en el Lucio teníamos una serie de dificultades con un flow determinado, donde el usuario podía dar de alta un documento, primero subiendo un archivo, ¿no? Un PPT, un PDF, y luego siguiendo una serie de pasos con validaciones hasta llegar a un estado donde finalmente podía publicar ese documento. Y el documento quedaba en un estado publicado y estaba accesible a otros usuarios con un rol menor que ese, que era el que podía publicar documentos. Eso estaba hecho en React. Tenía un montón de lógica condicional, por esto desde qué estado estoy, a dónde puedo hacer, qué puedo hacer a partir de acá. Y en un momento se habló, bueno, ¿por qué no tratamos de usar una herramienta más adecuada para estos casos? O sea, funcionaba, ¿no? Eso andaba bien. Y probamos esta librería que se llama XState. Les quiero mostrar, ahora no les voy a mostrar ese código porque es del cliente, pero les voy a mostrar cómo es una definición de una máquina de estados usando esta librería, ¿sí? Primero les voy a mostrar qué aplicación es la que vamos a estar viendo. Un simple DATT, al menos acá en Argentina lo decimos así. Y la librería en sí también soporta otra librería, una especie de plugin, para poder debuguear esto y poder ir viendo de manera gráfica en qué estado estás y las transiciones. Acá, como sucede muy rápido y por cómo está diseñada esta máquina de estados, no van a ir viendo como que cambian de color, pero yo les voy a ir indicando qué es lo que va pasando. Acá los cuadrados, los rectángulos simbolizan estados posibles para esta aplicación, ¿no? Tenemos un estado plugin, que es como un estado constante en el que estás, y un estado game over que vamos a ir ahí cuando se produzca algún evento que o termine el partido con una victoria o te lleve a un empate. Acá en el costado, en el debugger, pueden ir viendo el valor de todo mi estado en este momento. En value tenemos el estado actual, que es plugin. Tenemos también un contexto, que es donde podemos poner información relacionada a todos mis estados. Ahí podríamos poner variables, podría ser como el estado local que teníamos en el componente antes de empezar a usar esto. En este caso en particular tenemos el tablero, tenemos la cantidad de movimientos que se hicieron, qué jugador es el próximo. También tenemos qué evento es el último que se disparó, que es el de play. Los eventos, Patricio, sí, disculpa decime. que te interrumpa. ¿Podrías, por favor, darle un poquito más de zoom a Sí, la parte de la derecha? a ver, ahí se ve mejor. Mucho más, muchas gracias. Sí, ahí está bien. Por lo menos Bien, para mí sí, muchas gracias. dale, dale, Sí, sí, dale. para mí también, gracias. Dale, les decía que de esta parte de la derecha, en este debugger, tenemos la representación del objeto de nuestro estado, con el estado actual, con el valor del contexto. Este contexto es dinámico, lo configuramos nosotros dependiendo de lo que necesitamos, ¿sí? También el último evento que se ejecutó y alguna otra información más que acá no se usa. Ahora yo nada más voy a completar un poco este y después les voy a ir a mostrar directamente el código, solo para que vean cómo van cambiando los valores de acá. Vamos a simular alguna victoria, por ejemplo. Acá tenemos que el próximo jugador que tiene que mover, en nuestro contexto es la X. Yo voy a poner acá y ya se va a terminar. Si ven, acá en
En el gráfico en sí, seguimos en el estado playing, ¿sí? Y el game over está grisado porque todavía no se produjo nada que nos lleve ahí. Voy a minimizar un poquito nomás solo para mostrar el gráfico. Ahora vamos a hacer que esto se termine. Se produjo una transición, se disparó el evento de play, se validó que el movimiento, que era un movimiento válido, se ejecutaron estos dos chequeos que están en always, que ahora les voy a decir qué significa. Se disparó esta guarda, esta condición, check win, y en este caso devolvió true. Si eso devolvía true, se disparaba una transición desde playing a game over a un subestado específico, a que era gameover.winner. O sea, por eso estamos dentro de game over, también está un highlight, y winner también está en highlight. Y winner tenía definido en una propiedad de entry, que es cuando recién caes en ese estado, una lógica que se tiene que llamar, en este caso era set winner. Y el partido se terminó y se habilita también este botón de reset. Eso fue como explicado jugándolo y mirando los datos. Ahora vamos a el código en sí. Bien. En este archivito... Patricio, Sí, Luis, una pregunta antes de ir al código. dale. Al nosotros definir, digamos, 4 estados destino diferentes, ¿verdad? Eh, para llegar a cada destino, digamos que yo estoy en un estado X Sí, y de ese estado X puedo pasar a B y C. En el sí. estado X yo tengo que definir una condición para A, una condición para B y una condición para C. Y, En realidad vos deberías definir. Tu estado X podría manejar determinado tipo de eventos, ¿no? ujú, Esos eventos pueden transicionar a otros estados. Ahí, en esa condición, que es una propiedad que se llama on, y definís los eventos que tu estado soporta, vos le puedes poner una guarda, una validación que dice si tiene que hacer o no esa transición. Ahí podrías validar si realmente, desde el estado que estás, puedes transicionar a cualquier otro, A, B, C. ok, es decir, que en un mismo chequeo, por así decirlo, pudiese, ahí mismo evalúo según X cosas que pase, a dónde lo voy a mandar. No es que por cada uno tengo que definir algo específico, ¿correcto? Claro, no es que en la definición de tu estado A tenés que poner, no sé, desde donde sea que estoy llegando acá, Ujú. valida esto, esto y esto y esto, porque si no, no debería estar acá. Aunque XState es una librería muy flexible y seguramente te lo permite hacerlo de esa manera. Por eso te Ok, acordás que cuando hablamos en las meetings con Kenny, decíamos que una de las dificultades es como elegir una forma de trabajar, porque te permite llegar al mismo resultado de muchas formas distintas. Ahora te voy a mostrar, por ejemplo, eso que te decía, las condiciones de transición. perfecto, Recu- gracias. Dale, recuerden que para ir de un estado a otro, solamente se debería poder hacer a través de eventos. Eso nos habilita las transiciones, ¿sí? Por ejemplo, yo de acá desde el código, hay una forma programática de hacerlo, pero yo no debería, vamos a redactar. Yo no debería usar la referencia a la máquina de estados y mandarlo directo a un estado, porque te estaría salteando toda esta lógica que comentaba. Es mejor usar Zen, ahora le explico bien. Al usarlo con React, estamos usando también un plugin, una librería que es de los mismos creadores de la librería principal, que es XState React, y nos habilita una serie de hooks para poder usarlos en nuestros componentes. O sea, de una forma más o menos parecida a cualquier otra cosa más moderna. O sea, directamente tenemos este hook que es useMachine, le pasamos la definición de nuestra máquina de estados y le podemos pasar otras opciones. Podríamos también pasarle un contexto inicial con cualquier cosa, variable, valores arbitrarios, podríamos pasarle handlers de funciones que luego se pueden llamar desde dentro de la máquina de estado, pero bueno, tenemos algunos datos de este lado, entonces nosotros le pasamos desde acá la definición. Yo lo único que le estoy pasando es que quiero usar el visualizer, ¿sí? La forma más sencilla de usar esto, una vez que tenés este hook, tenés la referencia de tu objeto state, que era ni más ni menos que este objeto, voy a hacerlo de nuevo, este objeto que estamos viendo así, eso nos va a llegar a nuestro componente. También nos devuelve este hook en el array de cosas que exporta, que retorna, una función que se llama send, que es la que podemos usar para enviarle los eventos a nuestra máquina de estado. Y según la definición, la máquina de estado va a transicionar o no. Van a ver que la parte, déjame sacar esto.
esta parte del componente está hecha muy simple. Simplemente acá, para determinar si hay un ganador o no, le pregunta al estado mismo, en donde sea que yo estoy ahora, ¿tiene este tag? Ahora les voy a decir qué son los tags. Ya tiene el tag de winner. Bueno, si lo tiene, significa que hay un ganador. Mostremos UI de ganador. Y le damos del mismo contexto quién es el ganador. Ese es un dato que está en el contexto de la máquina. Y si no, hagamos lo mismo por el empate. Y si no, bueno, también lo puedes resetear porque estás en un estado acá. Una verificación mayor que la que si estás en game over. Esto nomás es visualización de cada celda. Y acá pueden ver que cuando hago clic en cada celda, tengo un handler, acá un lambda, o una run function mejor, que estoy usando la función de send, que nos dio la misma use machine. Y lo único que hago es le estoy mandando un evento que se puede definir de esta manera, siempre con esta propia estándar que es play, y el valor del índice que se está jugando. Esto va a ir al estado que sea. Yo no estoy diciendo mandalo a tal estado. Yo ya estoy en un único estado. Se lo voy a mandar. Si el estado en el que estoy sabe responder a este evento, va a reaccionar. Si el estado en el que estoy no maneja esto, no va a pasar nada en realidad. ¿Sí? A ver. Facu, Sí, ¿estás por ahí? ¿Le podés poner pausa un segundo que me están tomando el timbre? sí, obvio. ¿Sí? Para Disculpen, hacer una pausa o lo cancelo y después seguimos. No, son 5 minutos. Disculpen. Ya tengo a esta gente. Se iba. Ahí Listo. está grabando. Bueno. A ver. Les decía que acá, en la parte que se renderiza este componente del casillero, simplemente estamos usando la función send que nos expuso el hook del useMachine y nos permite enviarle un evento a la máquina en el estado en que esté. Vamos a la máquina. Estaría acá. Esto es JavaScript común. En este caso en particular, en este ejemplo, se está definiendo un modelo que sería nuestro contexto, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en el debugger, que tenemos el tablero, cantidad de movimientos, el jugador de la próxima jugada y un ganador si es que hay. Y también tenemos los eventos que podemos manejar. Acá se definió como una forma general qué eventos soportaría, pero hay otras maneras que no se inicializa esto acá y se inicializa directamente en el estado que vos querés. Bueno, acá hay algunas funciones helper que van a ver dónde se usan. Y esta es la definición de la máquina en sí, que se está creando a partir del modelo que se definió un poco más arriba, y ya se usa como contexto ese objeto. Bueno, veamos acá qué tenemos generalmente cuando van a ver una de estas máquinas. Van a ver que tenemos un estado inicial. En este caso no tenemos muchos estados, pero bueno, indica que el estado inicial es playing, el contexto y la serie de estados root, digamos, que son playing y game over, como habíamos visto, los únicos dos rectángulos que teníamos. Y obviamente cada estado puede tener subestados y así al infinito, digamos. En este caso no hace falta nada así de complejo. Lo que sí teníamos en el gráfico era dos cajitas con always, que podemos volver acá. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se entra a este estado, siempre se va a tratar de validar esta serie de condiciones de posibles transiciones, ¿sí? Es como un estado donde si alguna de estas da true, inmediatamente salís. Ahora les voy a dar otro ejemplo donde esto también, este tipo de caso era útil. Al entrar en play, lo primero que se valida es si hay un ganador, a ver si tiene que continuar esto o no. Como le había dicho, se valida a través de estas condiciones o guardas. Esto no es más que una función que podría estar acá mismo, podría estar así, y debería retornar un true o false. Pero también puede estar definido en su propia sección más abajo. Vamos a buscarlo. Tiene acá sección de los guards. Podría estar también acá declarado, pero hay distintas formas de hacerlo. De caso está en una función aparte. La validación en sí mucho no nos importa, es medio arbitraria, se fija si ganó o no y retorna verdadero o falso. Así que como les decía, si entramos a play y esto da true, se acabó. Vamos a... bueno, esta es la anotación para ir a un estado actual, a un estado concreto. En este caso está diciendo vamos a game over
punto winner, y si tendría que ir a uno más exacto, podría seguir así. ¿Sí? Y la misma tipo de lógica con check draw. ¿Y qué pasa si los dos retornan falso? Se dice en el estado play. No pasa, no tira error, no, es un caso válido. Y acá, en on, es donde se definen qué estado, qué eventos soporta este estado en particular. En este caso, soporta play, y podés poner una serie de validaciones que hace. La única que tenemos acá es que si el movimiento es válido, solamente una protección en caso que me venga algún dato que no vaya, que no tenga sentido acá, vamos a el estado play-in. O sea que si el movimiento es válido, se referencia a sí mismo. Y en este caso nos sirve porque sabemos que cada vez que entras acá, hay un chequeo automático si hay un ganador o un empate. Así que se juega y se validan esas cosas. Se juega y se vuelven a validar. ¿Y qué son las acciones? Creo que las acciones no las mencioné. Las acciones son, es lógica que debería ser, son side effects. Es lógica que no debería interrumpir tu transición. O sea que las acciones no son un lugar donde vos puedas poner una condición y que digas, bueno, si esto da true o false, yo hago la transición y voy a ese estado target. No, eso ya se validó acá. Acá es el lugar ideal por si vos tenés que actualizar tu contexto. Tenés que decir, hubo una jugada, se jugó esta pieza, el jugador que viene es tal, cantidad de movimientos más 1, por ejemplo. Vamos acá, es otra función. Hay una sección de acciones, se podría hacer inline allá arriba también. Y la de update board no es nada más ni nada menos que eso que les decía. Se actualiza la matriz que es el tablero, los movimientos y el jugador que viene. Y se usa esta función helper, que es una función que se usa para actualizar el contexto, pero es algo propio de la librería. Acá tenemos otras acciones. Acá ya está la que define el ganador. Simplemente, cuando se llama esta, simplemente se fija quién es el último jugador. El jugador, sí, se fija quién es el jugador actual. Y dice, bueno, el ganador era el siguiente. A ver, ¿qué más dice en este? Hasta acá, bueno, estaría bueno, ya que expliqué hasta acá, es decir, ¿por qué usar esto? En cualquier proyecto por ahí es algo así, obvio no tiene un tic-tac, pero un tatetí, pero tiene alguna otra lógica que sigue pasos y quizás está funcionando y dice, bueno, ¿qué ventaja me da aprenderme esto y usarlo, no? Nosotros, Luis, vos corregime si no, pero fue una manera de extraer un montón de lógica condicional que teníamos repartida en nuestros componentes. Quizás alguno diría, bueno, pero ¿por qué no usan un hook y lo pasan ahí? Y no está en tu componente. Bueno, pero la tenés en el hook, ahí. Y diríamos, bueno, pero acá ahora la tenés en la máquina de estado. Sí, pero esto tiene una ventaja. Hacer en JavaScript, vos podrías reutilizar esta máquina de estado, como les dije, no solo en React, podrías usar en un proyecto sea Vue. Si tu lógica es genérica, por ejemplo, manejar una tabla, algunas lógicas de una tabla, el drag and drop o cosas así, podrías definir una máquina de estado con estados genéricos, usarla desde React, usarla desde Vue, usarla desde Svelte, o de donde necesites. Con el hook no podrías hacerlo así, tendrías que factorizarlo de otra manera. Esa es una posible ventaja. Quizás vean que en algunas cosas se puede parecer a Redux, si pensamos que el modelo de Redux no tenés eventos, pero tenés acciones, y haces dispatch de acciones que al fin y al cabo terminan en un reducer general que chequea el action type y hace algo y actualiza el estado. Algo parecido a lo que está pasando acá. Tenés una serie de estados, disparas eventos, se disparan transiciones y al final siempre de alguna manera u otra se termina también actualizando el estado. Una ventaja de esto es que vos tenés de forma declarativa las posibles transiciones, o sea que hace más difícil que termines en un estado inválido. Tenés validaciones acá declarativas de si se hace la transición o no, si puede entrar a un estado o no. En Redux tendrías que agregarlo, habría que ver cómo lo resuelve, ¿no? Pero es muy común que uno cuando arma todos los modelos de Redux no pone tantas protecciones, o sea, confía en que la aplicación se va a usar de una manera. Acá, ya de la misma declaración, si lo armaste bien, no deberías poder terminar en un estado que no se pueda dar.
otra posible ventaja, y si no están de acuerdo me dicen, son este tipo de herramientas gráficas. Para ir armando estos estados y las posibles transiciones a partir de JavaScript, como ven acá, esto ya se puede compartir con otra gente del equipo, que quizás no es tan técnica, con algún PM, un PO o diseñadores mismos, si están colaborando en la UX, de cómo tienen que transicionar algunas cosas. Y es entendible, creo yo, y lo que no se entiende se explica. Pero ya tenés algo gráfico que puede ser más fácil de explicar que ir viendo desde el código, que generalmente no se hace, no le explicas el código por ahí a los diseñadores y así. Pero bueno, puede ser, depende del background. Hasta acá alguna pregunta así de por qué o qué era eso o no entendí esto. ¿Qué dicen? Esa imagen del estado, el diagrama de estado, ¿lo puedes exportar? ¿A un JPG, un PNG, algo así, o a otro formato? Lo que sea, por ejemplo, si tengo que enviárselo a alguien por Slack. A ver, es una buena pregunta, porque desde acá mismo... Solamente por screenshot, ¿ah? ¿Sabes qué? Creo que sí. Luis, ¿vos te acordás si hablamos alguna vez de exportarlo desde acá mismo? Creo que no lo soporta. Sí, creo que nunca se llegó a la necesidad de compartirlo de esa manera. Pero Sí, sí. añadiendo un poco a lo que comentaste, básicamente una de las razones, nosotros al principio no, en un feature en específico, nos encontramos con esta situación en donde un solo componente tenía una infinidad de estados, ¿verdad? Sí. Estos estados no fueron traqueados de una manera organizada, lo cual generó durante mucho tiempo pequeños boxitos por diferentes edge cases que salían de la nada, inclusive ya cuando el feature ya estaba en producción y demás, debido de nuevo a la cantidad de variables que podían suceder en este componente. Aparte de tener un mejor control acerca de lo que está sucediendo, ya que como mostró Patricio, eh, para pasar de un estado a otro, ciertas condiciones se tienen que cumplir. Este gráfico que estamos viendo el gráfico que estamos viendo en la parte derecha, nos fue súper útil debido a que, bueno, tenemos todos estos estados, están pasando todas estas situaciones, tenemos todos estos bugcitos que salen de la nada. Esto nos ayudó para tener una mejor manera de organizar todo lo que está sucediendo y bueno, definimos nuestros estados posibles, vamos haciendo nuestros gráficos, cómo pasar de uno a otro, si estamos en este estado, cuáles son los estados posibles, cuáles son las condiciones, y de alguna u otra manera, digamos, toda esta telaraña de estados se pudo organizar de una mejor forma y bueno, dando solución a todo lo que tuvimos, a todos los issues que tuvimos, pero de nuevo, esto es algo un poco específico, tiene una curvita de aprendizaje un poco fastidiosa, al principio algunos conceptos pueden ser un poco abstractos, pero sí, definitivamente nos fue súper útil, pero de nuevo, depende un montón de la situación, en este caso nos encontramos con una telaraña de diferentes escenarios que se nos fueron totalmente de las manos. Y nada, esta fue lo más viable y definitivamente nos ayudó mucho a traquear y tener organizado de una mejor forma todo lo que estaba sucediendo en ese componente. Sí, sí, tal cual. Es verdad lo que decís, Luis, de la curva de aprendizaje. O sea, si por ahí a uno le gustó esto y ya está pensando, tenemos esta sección que es un form con 1.000.000 de pasos y validaciones y quizás esto nos ayudaría a reducir la cantidad de bugs, tengan en cuenta el tiempo de la primera vez que lo usen, que se les puede llevar más de lo que esperarían, ¿sí? Hasta que aprendan bien cómo es esto.
Una cosa que no les mostré, que es algo que se usa mucho, son, claro, llamadas asincrónicas a APIs para subir cosas o chequear, obtener datos. Eso se puede hacer de acá porque todo lo que les mostré es sincrónico hasta ahora. Les había mostrado las acciones, los actions, y les dije que, en realidad, no, los actions no bloquean, los actions eran side effects. Pero si ustedes necesitan que en un paso, me corrijo, que en un paso sea sincrónico, que solo continúe hasta que tengas un resultado de un fetch, se puede. Hay algo que acá en este ejemplo simple no se usa, pero quizás, a ver, se muestra un segundito, específicamente esta parte. La librería soporta esta property para invocar lo que llama servicios, ¿sí? Donde se pueden definir qué sucede cuando se termina exitosamente o qué sucede cuando hay algún error. Y lo que sucede sigue el formato del otro, o sea, podés definir arrays de distintas validaciones o podrías definir un único destino, donde no tenés que usar un array. En este caso, como ven, si esto termina bien, se puede continuar a este estado. ¿Qué es este numeral, este hash que tenemos acá? Es una forma de indicar que yo puedo estar súper anidado en un subestado. Yo estoy indicando a partir de root, del estado 0 de la máquina, empiezo de nuevo, me voy acá. De otra manera, si uno no usa esto, está hablando de posiblemente estados relativos al nivel en el que estoy. ¿Sí? No es más que eso. Y como ven, acá también se usan las condiciones. Y si esto no se cumple, se avanza directamente. Este no tiene ninguna condición. Dice, si llegué hasta acá, voy acá. Y este ven que no tiene ningún numeral. Bueno, esto es porque es parte del mismo estado padre. Está al mismo nivel. Sí, eso es algo que en el otro ejemplo no teníamos, los invoke para funciones sync. No es más que esto. Esto es código que está en un componente React y ahora está acá. Con la ventaja también de que si ustedes necesitan traquear en alguna otra herramienta de eventos de Google, Tag Manager o lo que sea, también pueden centralizar ahí. Y les queda bajo una sección específica en vez de tener componentes llenos de tracking por todos lados. Y después, bueno, todo eso, como dijo Liz, si crece demasiado, se vuelve complicado. Es muy, muy abierto a bugs por cualquier cosa. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de algo? No sé, se les ocurre algo que están trabajando y digan, igual todo muy lindo esto, pero ¿cómo podría yo usar esto en mi caso? Podemos hablar si quieren también de eso. Bueno, actualmente en lo que estoy trabajando ahora mismo, que es frontend, también no necesito nada tan complejo, pero yo creo que sí utilicé algo parecido de State Machines hace tiempo también en un formulario. O sea, un Ajá. formulario de estos de multipaso, un wizard. Y Bien. ahí sí fue una su gran solución. ¿Habías armado algo vos conceptualmente, algo equivalente a esto, o era una librería? Por Yo ahí creo que era otra librería también de State Machines, pero no me acuerdo cuál en particular. Esto fue hace Está años. bien. Bueno, bárbaro. Si te sirvió, bárbaro. Sirvió en Igual, ese momento. igual esto no lo estamos usando en todos lados, no es que lo descubrimos y lo empezamos a usar en todas las secciones. Son para algunos casos que, como les decía, tenían flujos determinados, validaciones determinadas, y fueron creciendo mucho y necesitábamos hacerlo más claro y sacarlo de los componentes, que así los componentes se encargaban más de la parte de presentación, ¿no? de UI. Tenían tanto de esta lógica condicional, había un millón de useEffects. Claro, pues validaban, bueno, si cambió esto, o si ahora tengo este otro dato, se habilita este flag, así puedo avanzar a tal otro paso. Bueno, todo eso ahora está en una máquina de estado, que es un poco grande, pero al menos está ahí todo centralizado. E incluso se podría dividir en máquinas más pequeñas, eso está contemplado. ¿Sí? No hay problema con eso. Otro caso donde lo usamos, por solo para darles un ejemplo, porque este es un ejemplo muy sencillo, el que les contaba de la aplicación, de poder dar de alta documentos, está más bueno, es más real. Otro caso donde se usó es en el modelo de offline syncing. Sí, creo que ese fue el primer lado donde se usó.
La aplicación soporta estar en modo offline, ¿no? Y cuando sale el modo offline, intenta sincronizar con la fuente de datos y actualizar, bueno, los datos que tienen una base local de IndexedDB. Toda esa lógica se puede resolver de un millón de formas, pero se eligió usar una máquina de estado por las transiciones y quedó andando sin problema esa parte. Sí, fue lo primero que hicimos. Después se eligió usarla en la parte de documentos. Bueno, si no hay más preguntas... les muestro 2 segunditos, creo que ya estamos igual, ya nos pasamos 2 segunditos, otra implementación, sin mucha explicación, y creo que estaríamos. Lo que les decía de que se puede usar en distintas frameworks o librerías de JavaScript, la misma máquina de estado, este es otro ejemplo, no tiene nada que ver con el TTT. Es un ejemplo muy simple, no tiene borrar, no tiene agregar, lo único que maneja es qué botones están habilitados según si tenés elegida una o más de una fila o ninguna. Algunos botones ahí se están activando, otros no, depende. Si tengo uno solo, puedo hacer todo. Si tengo más de uno, el de Open se deshabilita. Y si no tengo ninguno, a ver si me deja. Si no tengo ninguno, tengo todos en este estado. Se ve distinto color, pero una está en React, la otra está en Vue. Y acá es lo que decía, por más que este ejemplo es muy simple, está usando un mismo archivo JS. Lo está importando de la manera que cada framework lo necesita, ¿no? Pero, 2 segunditos hasta acá. Sí. En este caso, bueno, ellos eligen exponer, mandarlos ante un evento del teclado o del mouse, lo mandan directamente a la máquina de estado que soporta esos eventos, y la máquina se fija si tiene que habilitar la opción de agregar, abrir o borrar. No más que eso. Lo interesante más que eso, que en verdad no aporta mucho, es de que el archivo, la lógica es la misma, es una sola máquina. ¿Sí? Por si en algún momento tienen ese caso de alguna lógica que por ahí la quieren reutilizar entre distintas aplicaciones en distintas tecnologías del cliente. Acá lo que les decía. Soporta los distintos eventos del mouse, lo que le pueda venir desde el componente. El componente hace como un pass-through de lo que le llega y se lo manda con send a la máquina. Bueno, creo que de mi parte no tengo nada más para mostrar. Si no hay más preguntas, si me quieren decir algo, pueden decirme. Y si no, ya estaríamos cerrando. Buenísimo, Pato. Muy bueno. Sí, sí. Muchas gracias por la demostración. Ujú. Bueno, entonces cualquier cosa, si en algún momento empiezan, me escriben y podemos ver si los puedo ayudar en algo Claro. así. Claro. Ahora, Genial, Pato. Pato. Gracias. Vale, gracias.